y quedamos en sus manos en esta noche. Dios me lo bendiga, pastor. Pastor, hay que activar el micrófono. Ok, ok, gracias. Tiene apagado el micrófono. Muy bien, yo creo que ahora sí pueden escucharme. Amén. Amén, amén. Muy Bien, bien, muy buenas noches a todos nuestros hermanos, también al pastor José Sebastián Agudelo. Amén, pastor. Para mí es una bendición conocerle y saludarle, aunque sea a través de este programa, a través de Zoom, ¿no? Gracias a Dios por ello. Y recibo un cordial saludo en el nombre admirable del Señor Jesucristo, agradeciéndole altamente por su invitación para compartir esta noche esta conclusión o esta última lección de esta lección que se llama Diplomado Liderazgo Trascendente, en relación con los jóvenes y adultos jóvenes, tal vez mayores también, y sus respectivos trabajos ministeriales en las congregaciones locales del distrito o de la región del departamento de Caldas, donde se encuentra establecida la Iglesia Pentecostés Unida Internacional del Señor Jesucristo. Todo esto lo menciono es por causa de que muchos desconocen la formación y el ministerio de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia. Entonces, tengo que a veces mencionar cosas en detalle, no por ustedes, sino por ellos, los que nos están escuchando. Es para mí motivo de grande alegría, hermano pastor Sebastián Agudelo. Es un grande privilegio y bendición. Es también un honor hacer parte de la preparación y culminación de este gran proyecto que formalizará y oficializará a los futuros ministros y pastores de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, si, según entiendo la razón por la cual los están preparando. Amén. También deseo saludar en forma especial a todos los pastores de nuestra Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia, que probablemente se encuentran conectados compartiendo esta programación especial y que contribuyeron en este año en una forma exclusiva, en una forma excelente a las enseñanzas durante varios meses, aportando sus grandes experiencias y conocimientos valiosos, como la enseñanza del hermano vicepresidente, el hermano Marco Tulio Oviedo, donde uno se goza escuchando todo su historial, ¿no?, del ministerio que el Señor le ha dado. Gloria a Dios por ello. El tema que me ha correspondido es, como ya lo dijimos, Diplomado Liderazgo Trascendental. No sé si el hermano desea añadir algo, decir algo, o puedo continuar. Pastor, bien pueda. Bien pueda. Amén. Bueno, muy bien, gloria al Señor. Gracias a Dios por esta bendición de participar de este programa Diplomado Liderazgo Trascendental. Antes de entrar en materia, como se dice, en mi breve exposición, deseo hacer una aclaración muy importante. Como ustedes pueden notar, el título de esta lección es astronómico, entre comillas. Es bien grande, bien impactante y refleja la gran importancia que debe ser para los creyentes que culminan satisfactoriamente su preparación después de muchos meses de estudio teórico sobre cómo continuar siendo un buen líder en sus congregaciones locales
o distritales. Cómo continuar avanzando, practicando con amor y pasión todo lo aprendido. Y sobre todo cómo ser de continua bendición, creciendo en el espíritu, en el conocimiento de la palabra y en el servicio a los santos, pero sin desmayar o flaquear por los sacrificios, las limitaciones o privaciones, etcétera, que suelen suceder normalmente durante el comienzo del liderazgo y desarrollo de su ministerio personal para el cual el Señor los ha llamado o nos ha llamado. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfonso M. Suárez. Yo soy colombiano, yo nací en la ciudad de Barranca Bermeja, en Santander. Yo fui criado en la ciudad de Barranca Bermeja eh, cuando no había Iglesia Pentecostés o Iglesia Pentecostal Unida Internacional o Iglesia Pentecostal Unida Nacional, no había nada de iglesias del nombre en la ciudad de Barranca Bermeja, aunque el hermano Larsen ya había llegado como 18 años uh, antes la ciudad de Barranquilla y había iniciado una iglesia en Bucaramanga, pero no sé por qué nunca inició una obra en la ciudad de Barranca Bermeja, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas, porque el Señor reveló el mensaje del nombre a mis padres, que habían pasado del catolicismo al trinitarianismo brevemente, hasta que una vez ellos en una reunión de oración estaban orando cuando de repente mi hermano mayor, llamado Rafael Suárez, que se casó con la hija de los hermanos Thompson, él dijo: aquí hay un ángel del Señor que me dice que envíen a la ciudad de Bucaramanga para encontrar los misioneros que predican la verdad. Eso fue todo lo que dijo el joven. Y mi papá y las personas que estaban reunidas ahí, que oraban ellos por mucho tiempo, oraban y ayunaban solos, sin tener conocimiento de la verdad. Ellos fueron a la ciudad de Bucaramanga y encontraron al misionero. Y el misionero vino a los 17 días y comenzó la obra nuestra en Barranca Bermeja. Y personas que se bautizaban, personas que se arrepentían, personas que se bautizaban, eran las que recibían el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Eso sucedió en 1952. Y desde entonces el Señor ha comenzado una obra gloriosa en Barranca Bermeja también. Y le damos gracias al Señor porque el Señor es el que promueve, el Señor es el que crea todas estas condiciones para que nosotros hagamos el ministerio que el Señor nos ha encomendado. De manera que después de un tiempo de servir en la iglesia en Colombia, trabajando con los hermanos Thompson, yo conocí a una misionera americana joven hace 44 años, sí, nos casamos y de ahí pasamos a México. Estuvimos en Bucaramanga 9 años dando clases en el primer instituto apostólico que estableció mi suegro llamado Merrill Fishback y la hermana Lois Ruth Fishback. Ahí estuvimos 9 años enseñando, luego pasamos a Barranquilla por otros 3 años y finalmente viajamos a México, donde estuvimos desarrollando el ministerio por 5 años. Y luego viajamos a Estados Unidos, a Chicago, donde estuvimos 12 años. Y ahora estamos aquí en Indiana, el estado de Indiana, en una ciudad llamada Frankfurt, que está a 1 hora de la capital, que se llama Indianápolis. Tengo 39 años, como dijo el hermano, de ministerio, aproximadamente 40 años. Soy un pastor ordenado de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. También he viajado por muchos países llevando este mensaje pentecostal del nombre. Y
asistiendo a conferencias y dando enseñanzas a pastores y seminarios. Todo esto lo narro yo para que ustedes puedan ver de que cuando uno en su edad joven toma una decisión de escuchar la voz de Dios y obedecerla, el Señor lo premia a uno con bendición, con fidelidad, con constancia. Ahí no hay tal cosa de que estoy cansado del ministerio, ni que me voy a salir a vacaciones por un ratito, voy a descansar y regreso. No, ahora mismo yo tengo 75 años de edad, el Señor me ha bendecido grandemente y todavía continúo predicando en este ministerio glorioso que el Señor me ha dado. Todo esto lo digo no para gloria mía ni por alabanza mía, sino para los hermanos jóvenes y los adultos jóvenes o ya adultos mayores que me están escuchando y que están comenzando ahora su ministerio. No interesa la edad con que usted conozca el Señor y empiece su ministerio, porque todo lo crea es el Señor en medio de nuestra relación y experiencia con el Señor. Los felicito a todos por haber escuchado esas 2 lecciones que yo sé que recibieron antes de esta última lección. De manera que todo eso que ustedes han aprendido en esas 2 lecciones o en esas 11 lecciones realmente les van a servir para continuar con lo que ustedes llaman liderazgo trascendental. Y este tema de diplomado de liderazgo trascendental, yo quiero decirles, hermanos, con toda sinceridad, con todo respeto, que se puede explicar en 2 maneras. Se pueden explicar en 2 maneras. Una manera en que se puede explicar es con estrategias humanas, académicas, filosóficas o culturales, para que usted sea un líder trascendental en ese tipo de preparaciones de líderes según las ciencias humanas, a los cuales no se les requiere obediencia a ninguna salvación, no se les requiere a vivir ninguna santidad y menos cumplir con sus coachings o entrenamientos, o tampoco se les exige que tengan temor de Dios y no se les pide que deben leer las escrituras claramente, creerlas, memorizarlas y practicarlas. No se les exige tampoco que tengan una vida de oración intercesora, personal, o a que ayunen para el éxito en sus liderazgos que están separados del mundo, etcétera. Ese punto de vista de estrategia humana es el que quiero explicar brevemente antes de comenzar la explicación bíblica, porque como lo dije al principio, se puede explicar este diplomado de liderazgo trascendental desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista humano, basado en las ciencias humanas o filosóficas, o se puede explicar en segundo lugar directamente contando con el reino de los cielos en relación con su iglesia, en relación con la salvación y el ministerio. Entonces, desde este punto de vista de estrategias humanas o seculares, esos entrenadores y sus entrenamientos pueden ser intelectuales, pueden ser empresariales o basados en técnicas contemporáneas o en técnicas de mercadotecnia contemporánea, etcétera, mediante el aprendizaje de estrategias, entre comillas, de habilidades, entre comillas, o tácticas, entre comillas, y razonamientos extraídos de la filosofía clásica, incluyendo el uso de la psicología.
para manejar bien a los llamados súbditos, entre comillas. Yo quiero que le presten mucha atención a esta primera definición, porque es muy importante. Se corre el peligro con mezclar eso con lo que dicen las escrituras. Entonces, todas esas estrategias, habilidades y tácticas que hemos mencionado, extraídos de la filosofía clásica, incluyendo el uso de la psicología, para manejar a los que ellos consideran inferiores o súbditos de ellos, que están bajo los líderes trascendentales, que ellos se llaman también líderes trascendentales, para así alcanzar altas posiciones de autoridad, altas posiciones de autoridad y absoluta, de poder e influencias totales sobre sus súbditos, como lo hace la proliferación de cursos online conocidos como coaching. Coaching en inglés significa entrenamientos o también significa para preparar sus grandes coaches. Coaches significa entrenadores o líderes trascendentales, los cuales se convierten en los más exitosos en sus empresas por la influencia que ellos ejercen sobre los demás, a quienes los coaches consideran sus beneficiarios. Este tipo de enseñanza de liderazgo trascendente no es el que usaremos para nuestra enseñanza esta noche. De manera que eso es lo primero que podemos decir. Si hay alguna pregunta al respecto o algún comentario, yo estoy listo para responderlo. De lo contrario, yo puedo continuar. Muy bien. En segundo lugar, la preparación, trabajo y desarrollo en las diferentes posiciones de los principiantes, de predicadores, líderes de alabanza, maestros, líderes en evangelismo, es decir, un líder destacado en nuestras congregaciones o distritos, que ha sido escogido, enseñado y preparado, como son los hermanos y hermanas que se disponen a continuar después de ser instruidos en esta primera etapa, es enseñarles la trascendencia de su trabajo espiritual como líder enseñado y preparado. Es decir, enseñarles y recordarles la alta relevancia que tienen del servicio, el fruto y también las consecuencias, etcétera, de su trabajo ministerial como líder y posición que tiene delante el Señor en el contexto de la iglesia del Dios vivo, como dice el apóstol Pablo, columna y apoyo de la verdad, como lo hizo Pablo con este joven Timoteo, después de explicarle varias cosas en relación con el ministerio, en relación con su trabajo ministerial. El apóstol Pablo lo estaba preparando y le mencionó en forma general acerca del obispado y del diaconado en 1 Timoteo 3:15, diciéndole enfáticamente que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo estaba interesado en que ese joven Timoteo, no solamente ese joven, otros jóvenes de la iglesia primitiva, realizaran el ministerio que el Señor les había llamado, pero que lo realizaran en una forma enfática, como dice la palabra, que tuvieran el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que sus conciencias nacidas de nuevo, en realidad, no les redarguyera de estar ejerciendo o querer ejercer un liderazgo que no les correspondería, por más que tengan estudios o preparaciones o habilidades que otros no tienen.
todavía, sino, como lo dijo el apóstol a los gentiles, ejercer el llamado de Dios con una conciencia limpia, intachable. Consejo válido y aplicable desde esta noche en adelante para todos nosotros. Aún, aunque yo tengo casi 40 años de ministerio, yo todavía continúo observando esa ordenanza o ese consejo ministerial que Pablo le dio a Timoteo, verdadero hijo en la fe, diciéndole dicen que tengan el ministerio de la fe o que ejercen el ministerio de la fe con limpia conciencia. Todavía nos corresponde a nosotros estar observando eso estrictamente a fin de cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dado. Muy bien, también quiero decir que aunque se presenten problemas o se presenten pruebas o se presenten necesidades en todo el recorrido de nuestro ministerio, en ninguna manera nosotros podemos desfallecer por esos sacrificios, limitaciones o privaciones que suceden comúnmente en nuestro ministerio. La palabra de Dios en ninguna manera nos exhorta a nosotros a que combinemos estas ordenanzas apostólicas, que las combinemos con reglas humanas o con métodos humanos o con estrategias humanas, sino que nosotros debemos enfocarlo siempre todo espiritualmente desde el reino de los cielos, en el contexto de la obra del Espíritu Santo. Como dice la palabra, no, nosotros debemos humillarnos y someternos a la voluntad del Espíritu para poder ser guiados 24/7, es decir, cada día necesitamos la obra del Espíritu Santo en ese joven o en ese adulto joven, hombre o mujer creyentes, que por su consagración personal, su dedicación al servicio del Señor y a los santos, saben, están completamente seguros que el Señor los ha llamado para un ministerio dentro de su iglesia, sea a nivel local o sea a nivel distrital, regional o nacional. Y obviamente el tiempo y la edad, la experiencia y el conocimiento adquiridos durante su tiempo continuo de servicio fiel y de testimonio se encargará de llevarnos a esas posiciones de trascendencia como líder apostólico del nombre. Porque muchas veces nosotros, por causa de la edad joven o por causa de la falta de conocimiento o por la falta de experiencia, queremos igualar el ministerio al que lleva 20 años ya en el ministerio, o al que lleva 30 años, o al que lleva 40 años. Es imposible hacerlo. Nosotros queremos, por causa de nuestra energía, por la juventud y por esa ambición de progresar rápidamente, escalar posiciones dentro de la iglesia. Y entonces corremos y al correr, entonces fallamos, caemos y tenemos que levantarnos y pedir perdón, reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestra falta de sujeción al Señor y entonces decirle al Señor, no solamente al Señor, pero a nuestros dirigentes: no, yo estoy seguro que el Señor nos ha llamado para un ministerio. Me he preparado escuchando estas 11 lecciones durante todos estos meses anteriormente. He aprendido muchas cosas y yo quiero continuar con un liderazgo exitoso, con un liderazgo bendecido. Yo quiero hacer de mi liderazgo que trascienda no solamente en mi vida personal, pero también en mi vida familiar, en mi vida de la iglesia local o de la iglesia a nivel distrital o nacional. Estoy dispuesto para servir al llamado del Señor.
pero tenemos que cubrirnos con el poder del Espíritu Santo y que el Señor nos llene de paciencia y nos llene también de sabiduría y conocimiento, porque todo eso lo vamos a necesitar a medida que vamos caminando en el recorrido haciendo el ministerio del Señor. Así que, mis amados hermanos, es desde este punto de vista que hemos comenzado a hacer defensa de la preparación de nuestros líderes y de su liderazgo trascendental, como lo han llamado, que su servicio constantemente y ministerio trasciendan de verdad en el poder del Espíritu Santo, aprendiendo siempre, nunca nos vamos a terminar de aprender. Yo he estudiado muchas cosas y he estudiado muchas religiones, he estudiado muchas creencias, he estudiado muchas sectas y corrientes judaicas. Sé muchas cosas de las Escrituras por la bendición del Señor que me ha dado conocer en este ministerio. Pero hermanos, aunque nosotros conozcamos muchas cosas y tengamos mucho conocimiento, realmente no lo sabemos todo. Tenemos que ser humildes para reconocer que tenemos que seguir aprendiendo, creciendo, sirviendo, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, como lo dice Hebreos 12:2, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sin desviarnos en ningún momento, por más que parezca dura, difícil cualquier circunstancia que rodee su ministerio o nuestro ministerio, y así poder nosotros cumplir no solo la visión, también la comisión que hemos recibido del Señor de la Iglesia. Hermanos, yo quiero dar una parte B aquí acerca de mi experiencia personal que hizo que cambiara mi vida de solamente creyente de banca, como algunos ministros llaman a los creyentes, para comenzar a servir. Eso sucedió en el año 1966, cuando yo tenía 17 años. Hoy, después de 59 años aproximadamente de servicio y permanente al Señor, después de 59 años de edad, aproximadamente 39 años de servicio delante del Señor, el Señor me ha bendecido de una manera especial, por el cual yo estoy muy agradecido, porque Él me ha enseñado y me ha fortalecido, me ha corregido también. Y puedo decir con toda seguridad que fue el Señor, después de haber obedecido inicialmente la salvación, que me hizo comprender y me hizo comenzar a sobresalir poco a poco de entre el grupo de jóvenes en Barranca Bermeja, Santander, sirviendo incondicionalmente en la obra del Señor Jesucristo en diversas maneras, de manera que sigo todavía cumpliendo a esta edad de 75 años, sigo cumpliendo, y por el cual me ha llevado a diferentes países para ser testigo de este precioso evangelio de la gracia de Dios, que es único y absoluto en toda la tierra, porque estamos convencidos que no hay otro evangelio, no hay otra gracia, no hay otra doctrina por medio del cual podemos ser salvos. Ahora, número 3, mi ministerio que recibí del Señor me hace pensar en otros puntos muy importantes, fundamentalmente para los que no han comenzado a servir, y demuestran que el Señor los ha llamado para ejercer un liderazgo trascendente en la grey de Dios. Ellos también quieren ser predicadores, ellos también quieren ser evangelistas, ellos también quieren ser maestros de la doctrina, quieren ocupar posiciones de importancia para poder ser de bendición a otros, y demuestran que el Señor los ha llamado para ejercer
seguramente un liderazgo trascendente, como dice el título en la Grey de Dios. Lo primero es estar seguros que han tenido una experiencia inicial completa de salvación. Es decir, han creído y obedecido completamente la salvación según los Hechos 2:38 y también los Hechos 10, 43, 48. Hechos 2:38 es la salvación que obedecieron inicialmente los miles de judíos en la ciudad de Jerusalén. Y en Hechos 10:38, 10 del 43 al 48 es una referencia a los gentiles que por primera vez creyeron y obedecieron el Evangelio para este tiempo del nuevo pacto o del Nuevo Testamento que comienza oficialmente, escrituralmente, comienza el Nuevo Testamento a partir de los Hechos capítulo 2. No solamente que alguien diga yo quiero un ministerio porque ya soy bautizado en el nombre de Jesucristo, en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y nada más. No, hermanos, también deben ser bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas o en otras lenguas, como el Espíritu de que hablen, según Marcos 16, 17, Hechos 2 del 1 al 4 y también Hechos 10, 48, a fin de que el Señor pueda llamarles con verdadero llamamiento del Espíritu para cumplir su trabajo celestial. Yo también preparo aquí, hermanos, para el ministerio en el Instituto Bíblico en inglés que se llama Indiana Bible College y yo lo hago en la parte de español. Me toca prepararlos y una de las cosas que yo realmente enfatizo y exijo es estar seguros que en realidad han obedecido, han creído y obedecido esta salvación para este tiempo de la gracia. Es indispensable que todo el que ministre en la iglesia, desde recibidor en la congregación local o algún ujier o alguien que cante especiales o alguien que recoja las ofrendas o alguien que ministre en la plataforma, alguien que predique, que enseñe, alguien que dirija el grupo de alabanza, sin ninguna excepción, todos deben haber creído y obedecido primeramente esta salvación tan grande que el Señor nos ha revelado, para poder entonces dejar que la obra del Espíritu Santo sea la que trate con nosotros para darnos los dones, los ministerios y las operaciones que nosotros necesitamos para llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha dado y la trascendencia que debemos demostrar a medida que corremos, a medida que caminamos en el desarrollo de nuestro ministerio que el Señor nos dio por su misericordia y bondad. Tengo también una anécdota que puede ilustrar lo que estoy diciendo. Recuerdo que hace varios años fui invitado a predicar en un suburbio de Indianápolis y cuando llegué al servicio ese domingo por la tarde, me encontré con la triste situación de que el líder de alabanzas y músico no había llegado para el comienzo del servicio. Y era un joven que estaba trabajando aparentemente en el ministerio de la iglesia, pero llegó el servicio y no se presentó. Recuerdo mucho en esa experiencia que pasamos cantando, como dicen, a capela. A los 45 minutos se hizo presente el líder de la alabanza y entró sin mucho ánimo. Y mientras que nosotros cantábamos y alabábamos al Señor, este muchacho con gozo y con alegría al vernos a nosotros cantar, no hizo lo posible por entrar en el espíritu que nosotros, la iglesia, estábamos en ese momento
ya estaba retardado 45 minutos y sin embargo lo que hizo fue tomarse otros 10 minutos afinando los instrumentos con el volumen alto, sin percatarse que estaba interrumpiendo la adoración y la alabanza de todos los presentes. Aparte de eso, estuve observándolo bien y el líder de la alabanza no apoyaba el servicio, no glorificaba al Señor. Era entrando y saliendo sin respeto alguno y así transcurrió el servicio hasta que terminó. Al final, yo llamé al pastor que me invitó y le pregunté por el joven líder de las alabanzas y el porqué de su tardanza y falta de participación en el servicio. El pastor anfitrión, entonces muy tranquilo, me dijo que era un joven que sabía tocar varios instrumentos y que se había ofrecido a apoyarlos con el ministerio de alabanza, porque ese era su llamado, pero que no había obedecido todavía la salvación completamente, sino que lo usaban porque lo necesitaban. Además, tocaba muy profesionalmente. Permítame decirles, estimados hermanos, que se están preparando para desarrollar su ministerio delante del Señor, hermanos y hermanas que acaban de terminar su primer periodo de estudios como líderes trascendentes y que tienen un ejemplo ya entre muchos jóvenes. Primeramente, deben asegurarse que ha creído y obedecido la salvación, que todos debemos creer y obedecer por igual. No hay excepciones antes del ministerio. Primero está la experiencia de la salvación completa de nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras nos narran el caso del rey Saúl, quien prefirió agradar o complacer mejor el pueblo antes que a Dios mismo y sus ordenanzas. Y eso es muy peligroso. Samuel le dijo lo siguiente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, como pecado de ídolos o idolatría, es la rebelión o la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tristemente, esta es la historia de un rey que tenía la oportunidad de tener un ministerio y liderazgo bendecido entre su pueblo, pero terminó haciendo las cosas al revés. Y no solo perdió su ministerio, también perdió su propia vida y la de toda su familia. Así que, hermanos, uno de estos consejos bíblicos para los que comienzan el santo ministerio y están aprendiendo a desarrollar su ministerio para ser usados adelantemente como obreros, como pastores, como ministros, etcétera, es el obedecer primero y completamente. Mejor servir, es mejor que el servir sin una clara obediencia al Señor y a su palabra. Si el Señor dijo enfáticamente que para entrar y poder ver el reino de los cielos era necesario nacer de nuevo, otra vez, de agua y del Espíritu, entonces eso es lo que tenemos que hacer primero, estar seguros que hemos creído y obedecido la salvación predicada y provista por el Señor Jesucristo y cumplida por todos los apóstoles. Porque no solamente basta ser bautizados en agua en el nombre de Jesús. Así podríamos continuar 10 años, 15 años, 20 años solamente bautizados, usados en la iglesia sin interesarnos cumplir o completamente obedecer la salvación apostólica, como es el arrepentimiento de nuestros pecados
el bautismo en agua en su nombre para el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo para entonces poder decir que hemos nacido de nuevo de agua y del Espíritu y comenzar una vida de santidad y comenzar nuestra vida cristiana para que entonces el Espíritu Santo siga haciendo su obra de separación del mundo y de dedicación a la salvación que hemos obedecido y al ministerio que Él nos ha llamado. Entonces, un cuarto punto rápidamente que podríamos decir también muy importante para los aspirantes al servicio de la causa del Señor, que comienzan a trabajar y desarrollar un ministerio y tener un liderazgo trascendente, como usted le llaman, delante del Señor y de su iglesia y del pueblo de Dios en general, es conocer también, después de haber obedecido la salvación, es conocer bien su herramienta espiritual delante del Señor y de su iglesia. El libro de Dios, las sagradas escrituras. Usted y yo podemos tener grandes talentos, podemos tener dones y servicios en nuestras congregaciones locales o distritales, pero si no conocemos las sagradas escrituras, entonces estaremos expuestos a la tentación, al error, a la caída, a desviar nuestra comisión y nuestra visión. Podemos haber ido al instituto bíblico, cursado 2 o 3 años de estudios bíblicos, pero en realidad aprendimos algunas cosas que nos pueden ayudar y sacarnos de apuro en un momento, pero en realidad no conocemos en verdad las Sagradas Escrituras completamente. Una pregunta que podríamos hacernos sería si alguien nos preguntara diciendo, ministro, ¿ha leído usted la Biblia completamente, aunque sea una sola vez? Y entonces tenemos que contestar, bueno, sí la he leído, pero me he saltado algunas páginas que no me interesan. Lecturas acerca de las guerras que se repiten, genealogías aburridas, registros interminables de números y números de los habitantes para allá y para acá, y también páginas de nombres y nombres que ni podemos pronunciarlos tampoco. Entonces, definitivamente, si nosotros contestamos de esa manera, usted y yo que aspiramos al liderazgo con mucha trascendencia en el ministerio, definitivamente no hemos leído las Sagradas Escrituras completamente. Y es imperdonable para un ministro del Evangelio, y especialmente para el que trabaja en el ministerio, que no haya leído su herramienta espiritual, la palabra de Dios, su Biblia, no la haya leído ni una sola vez completamente, página por página, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si siendo usados por el Señor, predicamos, enseñamos y vemos que todo el mundo nos admira, se acercan con toda confianza y nos preguntan una cosa y otra, pero no sabemos también los libros de la Biblia de memoria, no los conocemos. Eso es muy común en nuestros institutos bíblicos cuando uno pregunta al estudiante que ahí está 1 año, 2 años estudiante, hermano, ¿me puede usted dar los nombres de los libros de la Biblia de memoria sin mirarlos en las escrituras? Y empiezan rápidamente con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero después tienen que interrumpir porque ya no se acuerdan más. Entonces, realmente es una lástima espiritualmente de mencionarlo, tal vez en una forma muy básica, decir estas cosas, pero para mí me han servido en el ministerio. Si alguien me pregunta en cualquier país, hay hermanos, hermanas que vienen no con preguntas capciosas ni nada, pero ellos quieren saber, hermano Alfonso, ¿usted se conoce los libros de la Biblia? Sí, sí, los conozco. ¿Puede repetirlos de memoria sin leer la Biblia? Claro, por supuesto, yo puedo repetirlos. ¿Quiere que lo repita? ¿Conoce usted los nombres
de todos los libros? Sí, sí los conozco. ¿Conoce usted en qué parte de las Escrituras es que la Biblia habla acerca de los 10 mandamientos? Sí, sí lo conozco. Están en Éxodo capítulo 20. ¿Y usted puede mencionarlos? Claro que sí, puedo mencionarlos de memoria. Inclusive yo puedo mencionar las bienaventuranzas que habla el Señor Jesucristo en Mateo, las que dio allá en el Sermón del Monte. Me las conozco todas debido a los años de lectura, de aprendizaje, de experiencia. Puedo decírselas. Y por último, puedo decirle también, si quiere, las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, si al caso me preguntan. Entonces, cuando se presentan esas preguntas y yo como un estudiante salido del instituto bíblico, que ya tengo 3 años, 4 años sirviendo, que ya tengo un ministerio que desarrollar y presentar delante del Señor, y todavía yo no conozco los mandamientos de la ley de Dios, ni las bienaventuranzas de Mateo, ni de Apocalipsis, pero estamos exigiéndoles en mi liderazgo, estamos exigiéndole a otros que los aprendan, que los sepan, que los memoricen, cuando yo mismo no lo estoy haciendo. Realmente es completamente contrario. Ahora bien, una última cosa, porque ya el tiempo ha avanzado, y es acerca de la sujeción o el sometimiento. Una de las cosas preciosas y ustedes como ministros que se están preparando deben entender que hay varias cosas preciosas en las escrituras. Una es creer el evangelio, creerlo de corazón, que no esté preguntándole a la señora Google en la internet que si el evangelio que usted cree es verdadero o falso, que no esté usted usando la memoria artificial de que si el evangelio que le enseñaron a usted está correcto o no está correcto. No, hermanos, cuando usted lo ve en la palabra de Dios, usted está correcto. Hay que creer el evangelio para ser salvo. Después de creerlo, hay que obedecerlo. Y cuando lo obedecemos completamente, una de las cosas que produce la creencia y la obediencia es la sujeción a nuestras autoridades de la iglesia local o de la iglesia distrital o de la iglesia regional o nacional. No hay cuestionamiento alguno. Tenemos que estar sujetos de verdad a toda autoridad, no solamente humana, pero a las autoridades eclesiásticas que el Señor ha colocado en su iglesia, mayormente de los ancianos que predican y enseñan y que gobiernan con toda sujeción. Ese sería un punto muy importante para los que quieren tener un liderazgo trascendente. Estar seguros que son humildes y pacientes y que ejercen la sujeción del Espíritu Santo delante de Dios y delante de sus pastores. Bueno, muy bien, hermano, yo creo que podemos dejar hasta ahí. Muchas gracias por esta oportunidad preciosa que me ha dado para hacer esta breve disertación. Amén.